¿Qué tal? Hoy día quiero comentarte de las malas noticias, pero antes de esto quiero hacer una remembranza de cómo está el mundo actualmente, diría yo, patas arriba y en conflicto. El mundo está como un volcán que está explotando continuamente. Y me refiero a que toda la humanidad está viviendo un caos y un conflicto, un estrés, un miedo, y el miedo paraliza. Vemos las guerras, las muertes, vemos los robos, sicariato, asesinato, secuestro. Hay inflación, devaluación, recesión. Nuestras mentes están confusas. Somos seres emocionales, acuérdense. Y al ser emocional, el mundo endógeno que estamos creando cada vez que vemos algo o escuchamos algo, lo vamos a exportar hacia afuera al mundo exógeno y vamos a ver realidades totalmente diferentes y nos vamos a complicar la vida. Esto ya yo lo he explicado anteriormente. Pero hay que tener en cuenta que siempre va a haber malas noticias. Por supuesto que esto comienza desde cuando el Homo sapiens se volvió Homo sapiens sapiens, hace muchísimos cientos de años. El hombre en realidad en la Tierra, según lo que se dice, está hace 300.000 años, ¿no? Lo que se dice. Y recuerden, el hombre primitivo, muy primitivo, surge después de la destrucción de los dinosaurios hace 60 o 58 millones de años. El hombre sale millones más adelante, 6 o 7 millones más adelante de esa destrucción. Pero si retrocedemos un poco, siglo XIII, siglo XIV, la gente era meditativa, empezaba a relacionar el universo, miraba las estrellas, miraba de día el sol y de noche la luna y las estrellas, y se veía en sí muy insignificante, muy pequeñito en relación a un macrocosmos, o sea, una inmensidad infinita que no lo podía relacionar, o sea, no tenía un principio ni un fin. Y él se veía como un microcosmos, porque todos nosotros somos microcosmos, nos relacionamos con el cosmos y siempre estamos pensando cómo fuimos creados, por evolución o por creación o por otro experimento. Pero vamos a ver lo de las malas noticias. Las malas noticias, cuando ustedes vayan a dar una mala noticia, hay que tener en cuenta tres principales componentes, ¿no? Los hechos, las emociones y la identidad. La identidad es cómo se va a ver la otra persona cuando tú le des una mala noticia. Diferentes tipos de malas noticias requieren cantidades distintas de estos tres componentes que ya te acabo de mencionar. Ejemplo, a las personas que les gusta el té caliente y tú le vas a decir una mala noticia, oye, ¿sabes qué? El té que te gusta a ti está frío. Solo vamos a necesitar el hecho solamente de decirle que está frío. Claro que si él gusta y está sediento, se lo va a tomar frío, aunque a él le gusta caliente. ¿Te das cuenta? Solo necesitamos ese hecho. Pero explicar a alguien que no vas a una cita o a una reunión, que te vas a quedar en la casa, se necesita una mezcla de hechos, de emociones y de identidad. Como regla general, cuanto más importante sea la noticia, más necesarios serán que nos fijemos los aspectos emocionales, ya lo he dicho que somos emocionales todos los seres humanos, y que protejamos la identidad de la otra persona. Eso es muy importante, proteger la identidad de la otra persona cuando le das una mala noticia. O sea, tienes que pensar, tienes que prepararte muy bien para cuando des una mala noticia, porque tienes que proteger
la identidad de esa persona, o sea, cómo se va a sentir o cómo va a actuar después de que le hayas dado eh, esa mala noticia. O sea, tenemos los hechos en sí per se, lo que es, tenemos las emociones y tenemos la identidad. Recordar nuevamente que todo el mundo, todas las personas de nuestra especie son personas emocionales. Inclusive cuando tenemos conflictos, ya lo dijo este sabio polígrafo y autodidacto, no es autodidacta sino autodidacto, Marco Aurelio de Negri, que lamentablemente falleció. Y él decía que cuando hay un problema, hay un conflicto, hay una reacción, porque hay una causa y hay un efecto, porque todo tiene que tener una causa para que exista un efecto. Si yo reacciono, tiene que haber una causa y yo reacciono con un efecto. Pero, ¿qué es lo que pasa en los seres como todos nosotros, que somos emocionales? Que primero viaja la emoción y a los 2 segundos, milésima de segundo, viaja la razón. Y después nos damos cuenta, pero ¿por qué he hecho esto? Claro, porque tu emoción viaja primero más rápido que tu razón. Entonces lo que él decía, Marco Aurelio decía, que hay que contenernos 2 o 3 segundos antes de reaccionar, para darle a tu cerebro el envío primero de la razón y después va a llegar la emoción, pero tú ya razonaste conciencialmente, con una mente abierta, así rápidamente, y no vas a reaccionar cuando no haces eso, cuando le das cabida a la emoción. Así que este es un consejo que te doy para cuando des una mala noticia, tener en cuenta estos tres principales componentes: los hechos, las emociones y la identidad. Los hechos es lo que es, ¿no? Las emociones es cómo va a reaccionar esa persona emocionalmente. Y la identidad, cómo se va a sentir después esa persona de lo que le hayas dicho. Por eso tienes que carburar, como se dice, pensar cómo le vas a decir una mala noticia. Eso es todo y espero que te haya gustado. Muchas gracias.